captar ese misterio inefable de Dios. También más adelante la concha significaba el símbolo del peregrino, y Benedicto, siguiendo las huellas de su predecesor Juan Pablo II, adoptó ese símbolo del peregrino. Posteriormente la concha también es símbolo que se halla en el escudo del antiguo monasterio de Schotten en Ratisbona, al cual Joseph Ratzinger se sentía espiritualmente muy vinculado. Este es el primer símbolo. Y padre Roberto, el segundo símbolo es precisamente el oso, este oso de color marrón que representa también a una figura importante de la espiritualidad. Otra peculiaridad del escudo de armas del Papa Benedicto XVI es que se trata del primer papa que no tiene la tiara en su escudo, sino que él ha reemplazado la tiara por la mitra episcopal. Y el escudo está diseñado con forma de cáliz. Así es, y acompaña finalmente el tercer símbolo, que es la cabeza de moro, que también es conocida como también cabeza del moro de Freising, haciendo alusión a su tierra natal, que el Benedicto XVI quiso representar en este escudo de armas de su pontificado. Son todos símbolos que lo han acompañado desde el inicio de su elección como romano pontífice hasta el último día. Y por supuesto el lema episcopal del Papa Emérito Benedicto XVI, cooperador con la verdad, tomado de la tercera carta del apóstol San Juan, que también, por supuesto, hace referencia a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y a la labor teológica del Papa Benedicto y a lo que es la meta, el lema, la aspiración de su ministerio episcopal como maestro de la fe. Así es, efectivamente, este lema refleja precisamente lo que era el Papa Benedicto XVI como persona, como teólogo y como papa. Ya hemos visto también que el Papa Francisco ha hecho su ingreso al altar principal, continúa con los problemas de salud de la rodilla, lo hace en esta ocasión en silla de ruedas, y ya está tomando su ubicación para poder iniciar la celebración de la Santa Misa Ezequial del Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco preside la celebración, pero debido a sus problemas de rodilla, el celebrante principal será el cardenal Reeb, que es decano del Colegio Cardenalicio. Inicia la procesión de entrada acompañado de este canto, de esta antífona de entrada que es tomado del libro de Esdras, que nos dice: Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Acompañemos el inicio de esta celebración con esta antífona de entrada. En la procesión vemos a distintos cardenales de todas partes del mundo. Veíamos al cardenal alemán, Monsignor Müller, que fue colaborador del Papa Benedicto, y otros cardenales que van haciendo su ingreso a la Plaza de San Pedro. Desde la Basílica hacia la plaza para ubicarse en, en las sillas que están ubicadas a la izquierda del altar, a mano derecha del altar, para aquellos que nos siguen por radio, para que se puedan hacer una composición del lugar, mirando hacia el altar, a la mano derecha, hacia la mano derecha se ubican los dignatarios y hacia la izquierda los concelebrantes principales.
El Papa Francisco se ha ubicado ya, ha tomado su lugar, portando una capa pluvial, pues no será el celebrante principal, sino que presidirá esta celebración y por supuesto será quien predique la homilía en esta misa de exequias del Papa Emérito Benedicto XVI. Tanto el Papa Francisco como los concelebrantes tienen ornamentos color rojo, como corresponde a las misas de exequias de un pontífice. Por supuesto, el rojo, la referencia a la sangre de Cristo y la disponibilidad para el martirio de aquellos que han sido llamados a ser sucesores de Pedro. Un llamado a un servicio tan importante y tan fundamental en la Iglesia como es estar frente y guiar a la Iglesia Universal. Vemos también a los representantes de las delegaciones ecuménicas que participan en esta celebración, a los diferentes patriarcas que han llegado de diferentes partes del mundo para unirse precisamente a esta celebración y dar esa muestra de ecumenismo, de comunión con la Iglesia en este momento tan importante de la historia. También vemos a obispos de los ritos orientales de la Iglesia Católica en una muestra de la catolicidad de la Iglesia, que están participando también en esta procesión al inicio de la Sagrada Eucaristía, de esta celebración de la misa de exequias del Papa Emérito Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre del año 2022 a las 9:36 de la mañana. Como señalábamos al inicio de la transmisión, esta celebración tendrá elementos que se utilizan en un funeral de un papa reinante, pero también tendrá elementos novedosos porque es la celebración de un papa emérito. Por ejemplo, no se realizará la oración por la Iglesia de Roma ni las iglesias orientales porque eso le corresponde al papa reinante. En cambio, se realizará la oración de los fieles. La primera de ellos será en alemán, pidiendo precisamente por Benedicto XVI. Anunciamos también que al final de la Santa Misa, el Papa Francisco realizará la última comendatio y la valedictio, es decir, las últimas recomendaciones y la despedida litúrgica sobre el ataúd del Papa Emérito Benedicto XVI. En este momento, después de haber venerado el altar, el cardenal Re está incensando el altar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Fratres, agnoscamus peccata nostra, autatissimus as arca mysteria celebranda. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confiteor Deo omnipotente, et vobis fratelli. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Salvator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Deus, que ecclesiae tue famulum tuum benedictum, Oh Dios, ineffabili tua que en tu providencia inefable quisiste que tu siervo Benedicto estuviera al frente de tu iglesia, te pedimos que quien hacía las veces de tu Hijo en la tierra sea recibido por él en la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Saludamos a todas las emisoras que en este momento se han conectado a través de Mundo Visión y nos disponemos a escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: ¿Es acaso el alfarero igual que el barro, para que la obra diga a su artífice: no me ha hecho? Y la vasija diga al alfarero: este no entiende nada. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad, verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. A la primera lectura tomada del profeta Isaías respondemos con el Salmo 22 que nos dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. Se trata, Renato, de un salmo muy popular, muy conocido, quizá uno de los pasajes más conocidos de la Sagrada Escritura. Prestamos atención al texto. La imagen de Dios cambia a la mitad del pasaje del salmo. Dios, que aparece al comienzo como un pastor, después se lo presenta como un anfitrión que se deshace para atender a sus huéspedes, se derrama abundantemente en el servicio a sus huéspedes. Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen suum. Namet si ambulavero in valle umbre mortis, non timebo mai. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo.
oculus tuus, ipsa me consolata sunt. Parasti in conspectum eo mensa, adversus eos qui tribulant me. Impiguasti in oleo caput meum, et calix meus redundat. Et enim benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me. Et inhabitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. Durante el rezo del Salmo responsorial, la televisión nos ofreció un primer plano de quien fuera maestro de ceremonias del Papa Benedicto, actual obispo de Tortona, Monseñor Guido Marini. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a ustedes, que mediante la fe están protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello se alegran, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo aman, y sin contemplarlo todavía, creen en Él, y así se alegran con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. You did not see him, yet you love him. And still, without seeing him, you are already filled with a joy so glorious that it cannot be described, because you believe, and you are sure of the end to which your faith looks forward. That is, the salvation of your souls.
Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio, entonando el canto de la aclamación al Evangelio, que es tomado de el pasaje de Juan 6:40, que nos dice: Esta es la voluntad de mi Padre, que cualquiera que vea al Hijo y crea en Él, tenga la vida eterna. El turiferario se acerca al Santo Padre Francisco, que preside esta celebración, para que agregue incienso. El diácono ya se ha aproximado al altar e inmediatamente tomará el evangeliario después de recibir la bendición del Papa Francisco. Mientras el coro entona la aclamación del Evangelio. El diácono ha recibido la bendición del Papa Francisco. Toma el evangeliario y junto al turiferario y los acólitos se dirigen hacia el ambón, desde donde se proclamará el evangelio, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 46. En el paneo de la televisión que acompaña a la procesión hemos podido ver obispos de todas partes del mundo, de España, por supuesto de Alemania, de Australia, de Estados Unidos también, presentes en esta celebración. Dominus vobiscum. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. In quel tempo uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo En aquel tiempo, uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios? Estamos en el mismo suplicio, y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió:
Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Después de escuchar la proclamación del Evangelio según San Lucas, a continuación nos disponemos a oír la homilía del Papa Francisco en esta celebración de las exequias de el Papa Emérito Benedicto XVI. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras que el Señor pronunció en la cruz, su último suspiro, podríamos decir, capaz de confirmar lo que selló toda su vida, un continuo entregarse en las manos de su Padre. Mani di perdono e di compassione, di guarigione e di misericordia. Manos de perdón y de compasión, de curación y de misericordia, manos de unción y bendición que lo impulsaron a entregarse también en las manos de sus hermanos. El Señor, abierto a las historias que encontraba en el camino, se dejó cincelar por la voluntad de Dios, cargando sobre sus hombros todas las consecuencias y dificultades del Evangelio, hasta ver sus manos llegadas por amor. Aquí están mis manos, le dijo a Tomás, y lo dice a cada uno de nosotros. Miren mis manos, manos llagadas que salen al encuentro y no cesan de ofrecerse, para que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en Él. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es la invitación y el programa de vida que inspira y quiere modelar como un alfarero el corazón del pastor, hasta que latan en él los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entrega agradecida del servicio al Señor y a su pueblo, que nace de haber acogido un don totalmente gratuito. Tú me perteneces, tú le perteneces a Él, susurra el Señor. Tú estás bajo la protección de mis manos, bajo la protección de mi corazón. Permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas. Es la condescendencia de Dios y su cercanía capaz de ponerse en las manos frágiles de sus discípulos para alimentar a su pueblo y decir con él: tomen y coman, tomen y beban. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La sincatabasis total de Dios. Dedizione orante,
que si plasma y se afirma silenciosamente. Entrega orante que se forja y acrisola silenciosamente entre las encrucijadas y contradicciones que el pastor debe afrontar, y la confiada invitación a apacentar el rebaño. Como el maestro lleva sobre sus hombros el cansancio de la intercesión y el desgaste de la unción por su pueblo, especialmente allí donde la bondad está en lucha y sus hermanos ven peligrar su dignidad. En este encuentro de intercesión donde el Señor va gestando esa mansedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar más allá de las incomprensiones que esto puede generar. Fecundidad invisible e inaferrable que nace de saber en qué manos se ha puesto la confianza. Confianza orante y adoradora, capaz de interpretar las acciones del pastor y ajustar su corazón y sus decisiones a los tiempos de Dios. Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, el alimento de su presencia. E anche dedizione sostenuta dalla consolazione dello Spirito che sempre lo precede. Y también entrega sostenida por el consuelo del Espíritu, que lo espera siempre en la misión, en la búsqueda apasionada por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, en el testimonio fecundo de aquellos que, como María, permanecen de muchas maneras al pie de la cruz, en esa dolorosa pero robusta paz que no agrede ni avasalla, y en la paciente y obstinada esperanza en que el Señor cumplirá su promesa, como lo había prometido a nuestros padres y a su descendencia por siempre. También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos, como comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. Que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que Él esparció y testimonió durante su vida. San Gregorio Magno, al término de la regola pastorale, invitaba. San Gregorio Magno, al concluir la regla pastoral, invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecerle esta compañía espiritual, diciendo así: en medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza de que tú me mantendrás a flote en la tabla de tus oraciones, y que si el peso de mis faltas me abaja y me humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme. Es la conciencia del pastor que no puede llevar solo lo que en realidad nunca podría soportar solo, y por eso es capaz de abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado. Es el pueblo fiel de Dios que, reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor. Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí, con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza, para demostrarle, una vez más, ese amor que no se pierde. Y queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que Él supo esparcir a lo largo de los años. Nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Queremos decir juntos: Padre, en tus manos encomendamos su espíritu. Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz. Con esta invitación a decir juntos: Padre, en tus manos encomendamos su espíritu, concluye la homilía del Papa Francisco en esta celebración ezequial, en el cual ha pedido por Benedicto, fiel amigo del esposo,
que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz, la voz del Señor. En un momento de silencio, meditamos estas palabras que ha pronunciado el Papa Francisco en su homilía. A continuación participaremos en la oración de los fieles, que incluirá intenciones en alemán, francés, árabe, portugués e italiano. Por el Papa Emérito, por su alma, por su eterno descanso, por el Papa Francisco, por los gobernantes, por todos los que sufren y por los reunidos. En esta mañana gris y con niebla en la plaza de San Pedro, los fieles reunidos guardan silencio, silencio respetuoso que nosotros nos atrevemos a quebrar para beneficio de nuestros oyentes por radio. Mientras tanto, la televisión nos ofrece imágenes de los distintos dignatarios aquí presentes, viñetas de los religiosos, de los diáconos, del pesebre, hermoso pesebre, ubicado en la plaza de San Pedro. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, que en su gran misericordia nos ha regenerado a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesús, de los muertos. A cada invocación vamos a responder diciendo: te rogamos, óyenos. Por el Papa Emérito Benedicto, que se ha dormido en el Señor, para que el Pastor eterno lo acoja en su reino de luz y de paz. Pour notre pape François et pour tous les pasteurs de l'Église, por nuestro Papa Francisco y por todos los pastores de la Iglesia, para que animosos anuncien con las palabras y con las obras la victoria de Cristo sobre el mal y sobre la muerte. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que actúen en favor de la justicia y de la paz con sabiduría y prudencia. Por los hermanos y las hermanas que sufren la pobreza y toda forma de indigencia, para que la caridad de Dios nos abra a la compasión y a la acogida de los últimos y de los pobres. Por todos nosotros aquí reunidos para celebrar la derrota de la muerte actuada por el Señor Jesús, para que sea levadura de esperanza en espera de la venida de su reino. Oh Dio, nostro Padre amante della vita,
ascolta la preghiera che ti rivolgiamo. Oh Dios, nuestro Padre amante de la vida, Nella fede del escucha la Signore oración que te dirigimos en la fe del Señor resucitado, por el Papa Emérito Benedicto, della Chiesa e por las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. di partecipare alla comunione con te nella Gerusalemme del cielo. Permítenos participar en la comunión contigo en la Jerusalén del cielo, Per Cristo nostro donde no habrá más luto ni lágrimas. Por Cristo nuestro Señor. Comienza ahora la liturgia de la Eucaristía con el ofertorio y recordamos que el Papa Francisco está presidiendo, pero debido a los problemas de rodilla, las partes del celebrante principal en la plegaria eucarística serán rezadas por el cardenal Re, decano del Colegio Cardenalicio. Estamos asistiendo juntos a la misa de exequias del Papa Emérito Benedicto XVI. Se trata de una celebración sobria y sencilla, entre otros motivos, por expreso pedido del Papa Benedicto, que ha escrito abundantemente sobre la liturgia y que deseaba que su funeral fuera precisamente sobrio y sencillo. Una sencillez, Padre Roberto, que marcó también su estilo de vida. Vivió con esa sencillez como obispo y luego como cardenal, como responsable del dicasterio para la doctrina de la fe, y eso también se reflejó durante su pontificado. Su testamento espiritual precisamente resalta este aspecto de la simplicidad, de la sencillez. Y como han hecho notar varios de sus colaboradores y aquellos que lo conocieron más de cerca, como por ejemplo el arzobispo de Viena, el cardenal Schönborn, se trata de un hombre de un intelecto superior, de gran sensibilidad, inclusive sensibilidad estética, un pianista eximio, pero al mismo tiempo un hombre sencillo, sobrio, próximo, un verdadero pastor, que, como ha destacado en numerosas oportunidades el Papa Francisco, cuando después de un discernimiento llegó a la conclusión de que debía renunciar a su pontificado, no tuvo ningún temor en romper 6 siglos de tradición y anunciar aquella mañana del 11 de febrero en el consistorio su intención de renunciar a partir del 28 de febrero del año 2013. Se cumplirán 10 años en apenas unas pocas semanas. El cardenal Rey, acompañado del diácono y un maestro de ceremonias, en este momento está incensando el altar.
También parte de la belleza de la Iglesia y de la expresión de su catolicidad es que podemos reconocer en esta celebración litúrgica, Renato, la misa que celebramos en nuestras parroquias, todos los domingos, cada vez que asistimos a misa. Así es, son momentos fundamentales de la celebración de este sacramento que es la Eucaristía, en el cual el Señor se da a través de su cuerpo y de su sangre. Munera Domine, supplicantes ecclesiae respice propitios, o tuius sacrificiis virtute concede, ufamolus tuus benedictus. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de la Iglesia suplicante, y por la eficacia de este sacrificio concede a tu siervo, el Papa Benedicto, a quien constituiste sumo pontífice al frente de tu pueblo, ser contado en el número de tus obispos elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre tubique gratia. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Ipse enim mortem unus accepit, ne omnes nos moreremur. Immo unus more dignatus est, ut omnes Porque Él aceptó la muerte, uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. El coro entona la aclamación del prefacio, el Santo, 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 una cita del libro del profeta Isaías, de la vocación del profeta Isaías. Y después, por supuesto, la aclamación, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando llegue el momento de la consagración en la plegaria eucarística, que será la plegaria eucarística 3, no traduciremos, guardaremos un respetuoso silencio para que puedan escuchar ustedes las palabras de la consagración. Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ex mysteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit,
fregit dedique discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agies benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Este es el misterio de la fe. Memores igitur Domine, eiusdem Filii Tui salutifere passionis, nec nos mirabili resurrectiones. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los santos apóstoles y mártires, con San Juan Bautista y Artémides, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ec hostia nostre reconciliationis propitiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro obispo, el Papa Francisco, el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu siervo el Papa Emérito Benedicto, que ha llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos. Y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo.
y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona conta large. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso, et tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus. Todos los concelebrantes entonan la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Precetti salutaribus moniti et divina istituzione formati audemus dicere. Recemos juntos el Padre Nuestro. Libera nos, qui sumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. La paz del Señor sea siempre con ustedes. El diácono invita a los presentes a intercambiar un saludo de paz que transmitimos nosotros a todos nuestros oyentes y televidentes a través de Vatican News, Radio Vaticano, Facebook Live y las distintas redes sociales y todas las emisoras que reciben esta transmisión de manera directa o a través de Mundo Visión. Mientras el coro canta el Cordero de Dios, los sacerdotes concelebrantes van dirigiéndose a los distintos lugares designados para la distribución de la Sagrada Eucaristía a los fieles presentes. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Se tantum dic verbo et sanabitur anima mea. La antífona que escuchamos de comunión era del libro de Esdras. Brille para él, Señor, la luz perpetua junto con tus santos, porque tú eres bueno. Y ahora el coro entona el de Profundis del Salmo 129. Aquellos que rezan la liturgia de las horas lo reconocen porque forma parte de la oración nocturna de la Iglesia. Los días miércoles lo rezamos antes del descanso nocturno. Partes de los concelebrantes de la plegaria eucarística fueron rezadas por los cardenales Sandri y Arinze, argentino y nigeriano respectivamente. Mientras los fieles presentes en la plaza de San Pedro siguen recibiendo la Eucaristía, vale la pena recordar la gran devoción eucarística del Papa Benedicto, que quiso incorporar en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud un momento de adoración eucarística, y seguramente recordamos aquella vigilia de oración en la Jornada Mundial de la Juventud en España, que se desató una tormenta y que incluso afectó al escenario montado donde estaba el altar, y recordamos todo cómo el Papa Benedicto con gran serenidad permaneció impasible en medio de la tormenta que se desató, acompañando a los jóvenes allí reunidos en las afueras de Madrid. Así es, Padre Roberto. Ese día las personas ceremonieres y consejeros le habían dicho al Papa que se retire, y el Papa dijo que si los jóvenes se quedaban, él también permanecía ahí, y al final se despidió de los jóvenes diciendo: hemos vencido la tormenta, hemos soportado la lluvia,
podemos vencer las dificultades de la vida seguidos y tomados de la mano de Cristo. Y eso creo que es un legado importante que nos ha dejado Benedicto XVI. Nos ha enseñado a ir al encuentro de Jesús vivo, resucitado, que camina a nuestro lado. Y lo hace precisamente a través de la Eucaristía. Porque una de las grandes enseñanzas que nos deja el Papa Benedicto en su primera encíclica, Dios es amor, al comienzo, nos recuerda que somos cristianos no porque hemos abrazado un sistema filosófico, sino porque hemos tenido un encuentro con alguien que está vivo, con un evento, dice él, con alguien que está vivo que da una orientación decisiva a nuestra vida. Lo hace de una manera elocuente y poética a la vez. E incluso el Papa Francisco en reiteradas oportunidades ha citado textualmente ese pasaje de esa primera encíclica programática, podríamos decir, del pontificado de Benedicto XVI, Dios es amor. Sí, inicialmente señalábamos que la simplicidad, la austeridad ha sido una de las características de la vida de Benedicto XVI. Otra es precisamente esta de la caridad, ¿no? La caridad, el amor, como otro elemento importante de su pontificado, como lo vivió no solamente en los diferentes documentos Deus Caritas Est o Caritas in Veritatis, sino también el modo de ejercer la caridad y de estar al servicio de la caridad. Y precisamente esos documentos que mencionabas, Renato, están llamados a ejercer una gran influencia en el futuro de la Iglesia. Todos recordamos el primer Ángelus del Papa Francisco, cuando recomendó la lectura de un libro del cardenal Kasper, también alemán, y que asistió al Papa Benedicto en el trabajo de ecumenismo. Y en ese libro que el Papa Francisco recomendó en su primer Ángelus, precisamente el cardenal Kasper destaca que en Caritas in Veritate, la encíclica social del Papa Benedicto, hace un giro revolucionario en cuanto que pone en el centro de la discusión sobre los temas sociales no la justicia, sino el amor. Por supuesto que la justicia presupone el amor, pero el Papa Benedicto, dice el cardenal Kasper, lo hace de manera explícita, pone en el centro de la conversación sobre las cuestiones sociales el amor. Precisamente ahí está la novedad de este documento, ¿no? Como no solamente enfocar que la justicia es el principio y el fundamento para que haya una igualdad social, sino sobre todo debe de partir del amor. El amor debe ser ese punto de partida en el cual nosotros buscamos el bien común, y ese bien común llega precisamente, la justicia se realiza cuando está presente la caridad. Porque como explica el Papa Benedicto en ese precioso documento, que vale la pena leer y releer, aun si el mundo fuera perfectamente justo, sería necesario el amor. Y en ese sentido también gran continuidad con las enseñanzas de Juan Pablo II, ¿no? Que nos enseñó que la misericordia, que es el nombre que damos al amor de Dios, perfecciona la justicia. Porque, como nos decía el Papa Benedicto también, ¿no? Así como el Papa San Juan Pablo II nos decía, la misericordia y el amor de Dios perfecciona la justicia, el Papa Benedicto en esa encíclica nos dice, la verdad es necesaria, pero la verdad sin el amor es imposible vivirla, ¿no? Se hace insoportable la verdad sin el amor. Van saliendo muchos elementos de la vida, del pontificado, de la acción, del servicio que prestó Benedicto XVI a la Iglesia. Hemos ya relacionado esto de la caridad con la verdad, y recordábamos, Padre Roberto lo recordaba al inicio de la transmisión, el lema del Papa, que era cooperador de la verdad, ¿no? Y cómo en ese esfuerzo, desde muy joven, estudioso, teólogo, fue buscando y colaborando precisamente con la verdad, esa verdad que viene del Evangelio, esa verdad que viene de la persona de Cristo, que se revela a nosotros como el camino, la verdad y la vida. También hay que destacar la valentía del Papa Benedicto, que sin ambigüedades llamaba las cosas por su nombre y no tenía temor a tener gestos proféticos y conmovedores. Recordemos, por ejemplo, su visita a Polonia, al campo de concentración Auschwitz, cuando cruzaba la puerta y con esa inscripción en su idioma natal, e inclusive él reconociendo, ¿no?, que su origen alemán, y conmovedoramente apareció un arco iris
en el preciso instante en que el Papa Benedicto transponía el umbral de ese lugar de dolor, de oprobio, de injusticia, un arco iris como si se hiciera presente el Señor de manera manifiesta, explícita, y la locución del Papa en ese lugar también maravillosa, algo que hay que releer para reflexionar profundamente sobre la historia reciente de la humanidad en el siglo XX. Como así también sus alocuciones en las Naciones Unidas, el Parlamento británico y el Parlamento alemán, que forman una trilogía y un manual, podríamos decir, para aquellos que tienen interés en la cosa pública, inclusive para los dirigentes políticos. Y en su alocución en el Parlamento alemán habló del servicio a la humanidad que hacen los que se oponen a las tiranías. Dijo también, sin tomar partido y aclarando que no tomaba partido, de la importante contribución que hacían los movimientos ecologistas a una toma de conciencia sobre la necesidad de respetar la creación, un tema que el Papa Francisco ha desarrollado y profundizado. Sí, en ese sentido también recordamos la visita del Papa Francisco a la zona cero en Estados Unidos, en Nueva York, y el discurso, momentos, visitas que a estos lugares donde el dolor, la experiencia humana del sufrimiento eran extremos. El Papa supo llevar esa tranquilidad, esa serenidad, esas palabras de esperanza que vienen del Evangelio para poder transmitirlas a todas aquellas personas en Estados Unidos, en Alemania, esperaban el consuelo y sobre todo la esperanza que viene del Señor. Ha terminado la distribución de la comunión, el pueblo fiel permanece en silencio. También podemos recordar, Renato, durante su visita a Brasil en el año 2007 con motivo de la Asamblea del Episcopado Latinoamericano, un momento particularmente conmovedor, su visita a la granja de recuperación de adictos, donde el Papa, visiblemente conmovido frente a ese sufrimiento, hizo una severa amonestación a los narcotraficantes, llamándolos a la conversión, y les dijo literalmente: Dios va a ser muy severo con ustedes por el daño que han causado a estos jóvenes. Se lo veía el Papa gentil, el Papa dulce, se lo veía él también visiblemente conmovido frente a tanto sufrimiento, y por eso la amonestación severa a aquellos que contribuían a causar ese sufrimiento de esos jóvenes. Así es, Padre Roberto, vemos en imágenes una figura de Joseph Ratzinger, un gran hombre, un gran estudioso, un gran pontífice, un gran pastor que ha dado a la Iglesia y ha hecho tanto bien y ha dado tantos frutos y nos ha dejado un legado bastante grande. Y específicamente entre nosotros, hispanoparlantes, recordar su visita a España, la consagración de la Sagrada Familia en Barcelona, su admiración frente a la belleza de esa obra de Gaudí, a la sazón también en proceso de beatificación, el arquitecto catalán. Y, por supuesto, imposibles de olvidar sus visitas a México y a Cuba, especialmente en Cuba, donde nos enseñó a todos, a los cubanos y a nosotros también, que para alcanzar la verdadera libertad hay que comenzar por conquistar la libertad interior. Caritatis Tue, Domine, sumentes sacra subsidia, quesumus, famulus tu benedictus, misericordiam tuam in sanctorum gloria perpetuo collaude. Después de recibir los divinos auxilios de tu amor, te pedimos, Señor, que tu siervo el Papa Benedicto, fiel dispensador de tus sacramentos en la tierra, proclame eternamente tu misericordia en la gloria de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Fratres, sorolesque e carissimi, qui sacrosanta mysteria recolentes, ad beatam spem mentes et corda ereximus. Llegamos al momento en que el Santo Padre va a encomendar el alma del Papa Emérito a la misericordia de Dios. Dirigiéndose al pueblo fiel presente, el Papa ha dicho: queridos hermanos y hermanas, en la celebración de los santos misterios hemos abierto la mente y el corazón a la bendita esperanza. Con la misma confianza damos el último saludo
y encomendamos a Dios Padre misericordioso y grande en el amor, al Papa Emérito Benedicto. In celesti Jerusalem eum laudet. El Dios de nuestros padres, por medio de Jesucristo, su único Hijo, en el Espíritu Santo, que es Señor y da la vida, conceda al Pontífice Emérito Benedicto, rescatado de la muerte, pueda alabarlo en la Jerusalén celestial, en espera que su cuerpo mortal resucite en el último día. La Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles y salvación del pueblo romano, intercede ante el Altísimo, para que muestre el rostro de su Hijo, Jesús, al Papa Emérito Benedicto, y consuele a la Iglesia, que peregrina en el tiempo, espera la venida del Señor. En un momento de silencio acompañamos al Papa Francisco en este momento de oración de esta última encomienda y despedida del Papa Benedicto XVI. Mientras el coro va entonando el responsorio donde dice: yo creo que el Señor ha resucitado y vive, y un día también yo resurgiré con Él. Responde la asamblea diciendo: que yo pueda contemplar mi Dios y mi Salvador. El cardenal Rey, asistido por un maestro de ceremonias, en este momento bendice el ataúd del Papa Emérito Benedicto XVI con agua bendita. Le alcanzan ahora el turíbulo, donde el Papa Francisco ha agregado incienso. El cardenal, en este momento, inciensa el ataúd del Papa Emérito Benedicto XVI, caminando en sentido antihorario. Misericordiae Tue, Pater Clementissime, Papam Emeritum Benedictum committimus, quem Petri successorem constituiti et ecclesiae pastorem. A tu misericordia, Padre Clementísimo, encomendamos el alma del Papa Emérito Benedicto, que tú has constituido sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia, anunciador incansable de tu palabra y fiel dispensador de los divinos misterios. Admítelo, te pedimos, en el santuario del cielo, a gozar de la gloria eterna con todos tus elegidos. Te damos gracias, Señor, por todos los dones con los que lo has adornado para el bien de tu pueblo. Y a nosotros, danos el consuelo de la fe y la fortalece nuestra esperanza. A ti, Padre, fuente de la vida, en el Espíritu vivificante, por Cristo, vencedor de la muerte, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y el coro ahora entona In Paradisum, invocando la asistencia de los ángeles para que conduzcan al paraíso el alma inmortal del Papa Emérito Benedicto XVI.
Con esta oración que el Papa Francisco ha pronunciado, ha concluido la última comendatio y la valedictio, es decir, la última encomendación y la despedida que se le hace en las exequias al Papa Benedicto XVI. A continuación, el féretro del sumo pontífice emérito será llevado al lugar del entierro. Los maestros de ceremonia han quitado el evangeliario del ataúd del Papa y ahora los encargados ya se disponen para poder conducir este ataúd de ciprés con el símbolo y el escudo de armas del Papa Benedicto XVI hasta las grutas vaticanas. Y el pueblo fiel presente irrumpe en un aplauso. Mientras tanto, el coro entona el Magnificat, el cántico que pronuncia la Virgen María en la visitación a su prima Santa Isabel. Una vez más, la presencia de la Virgen María, de la Madre, a quien tanto amaba el Papa Benedicto. Durante la capilla ardiente, en su residencia en el monasterio Mater Ecclesia, pudimos ver en el cirio grabada la imagen de la Virgen de Altötting, Nuestra Señora de Altötting, el santuario bávaro, próximo al lugar de nacimiento del Papa Benedicto XVI, que nació, como sabemos, en la ciudad de Markt am Inn, en la diócesis de Passau, en el sudeste de Alemania, cercano a la frontera con Austria. Y que este 31 de diciembre de 2022, a las 9:34 horas, cuando nos preparamos para dar fin y agradecer a Dios con el Te Deum por el año que habíamos transcurrido, el Papa Emérito se fue al encuentro del Pastor universal, del Pastor eterno. Pasó de este mundo al Padre, y toda la Iglesia junto con el Papa Francisco acompañó con sus oraciones este tránsito. Benedicto XVI fue el 265 Papa y su memoria permanece en el corazón de la Iglesia y de toda la humanidad. Joseph Aloysius Ratzinger, que fue electo papa el 19 de abril del 2005, nació, como dijimos, en la Baja Baviera el 16 de abril de 1927. Su padre era comisario de la Gendarmería, provenía de una familia de agricultores, una familia de ingresos modestos. Su madre era hija de artesanos, había sido cocinera antes de casarse. El Papa Benedicto se mudó inmediatamente después de haber nacido a la localidad de Traunstein, también en Baviera, donde pasó su infancia y adolescencia. Se trata de una ciudad cercana a la frontera de Austria, a unos 30 kilómetros de Salzburgo. Allí recibió su educación cristiana, humana y cultural. Por supuesto, su juventud no fue nada fácil, porque estaba marcada por la convulsión que había en su patria natal, en Alemania, y después, por supuesto, el acceso al poder de lo que él designó como una camarilla y la Segunda Guerra Mundial. Fue en esa compleja situación que descubrió la belleza y la verdad de Cristo. Terminada la guerra, estuvo en un campo de prisioneros y posteriormente estudió teología y filosofía en la Escuela Superior de Freising y en la Universidad de Múnich. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951. En 1962 participó como experto, perito, en el Concilio Vaticano II, como asesor del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia, en Alemania, por supuesto. El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo designó arzobispo de Múnich y Freising. Recibió la ordenación episcopal el 28 de mayo de ese mismo año, con el lema, tomando como lema episcopal, el que nosotros conocemos como pontífice también, cooperador de la verdad, cooperatores veritatis. El Papa Montini lo creó cardenal en el año 1977 y el 25 de noviembre del año 81 Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El 15 de febrero del año siguiente renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Múnich y Freising, y el 6 de noviembre de 1998 fue nombrado vicedecano del colegio cardenalicio. El 30 de noviembre de 2002 pasó a ser decano, tomando posesión del título de la iglesia suburbicaria de Ostia. El viernes 8 de abril de 2005 presidió la misa funeral de su predecesor, que sería el Papa Juan Pablo II, en la plaza de San Pedro. Mientras el féretro con los restos mortales de Benedicto XVI es llevado hasta el lugar de su sepultura en la cripta de la Basílica de San Pedro, les contamos que el Papa Benedicto fue electo el 19 de abril de 2005, tomó el nombre de Benedicto XVI, como él mismo varias veces mencionó, recordando a San Benito y su importancia para la cultura europea, y también a quien fuera Benedicto XV, que gobernó la Iglesia durante la Primera Guerra Mundial y trabajó denodadamente por construir la paz en el mundo. Al salir a la logia de las bendiciones, del aula de las bendiciones de la Basílica de San Pedro, se presentó ante el mundo como un humilde trabajador en la viña del Señor. La misa de inicio solemne de su pontificado tuvo lugar el 24 de abril de ese mismo año 2005. El Papa Francisco se ha incorporado de la silla de ruedas y se ha ubicado en la entrada de la Basílica de San Pedro. En este momento se acercan con el ataúd, y el Papa Francisco, con gran dificultad para caminar, se acerca al ataúd, lo ha bendecido y ha apoyado su mano sobre el ataúd en un gesto de oración, respeto, amor, veneración. Son muchas las palabras para describirlo, Renato. Sí, despedida, afecto. Le gustaba llamarlo como el abuelo sabio que tenemos dentro de casa, al cual se confiaba en muchos momentos y en muchas situaciones. El Papa Francisco ha señalado que recurría precisamente a este sabio abuelo que tenemos en casa para poder consultarle y pedir algún consejo seguramente. Mientras tanto, la televisión muestra peregrinos de Baviera con banderas de la República Federal Alemana, banderas de la provincia de Baviera y un cartel que en alemán dice "Gracias Papa Benedicto". También vemos, como ocurrió con el Papa San Juan Pablo II, un cartel en italiano que dice "Santo súbito, santo rápidamente". Este es el sentir del pueblo, Padre Roberto, el sentir de ese sensus fidei del pueblo de Dios que pide, que siente, que clama. Y ahora en este momento el ataúd ya está haciendo su ingreso al interior de la Basílica de San Pedro para los ritos finales del sepelio y del entierro de los restos del Papa Benedicto XVI. Una vez que haya hecho su ingreso a la Basílica de San Pedro y antes de su sepultura, habrá un rito que se celebrará privadamente, en el que se colocará una cinta alrededor del féretro con sellos del capítulo de San Pedro, de la Casa Pontificia, de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas. El ataúd de ciprés se colocará dentro de un ataúd de zinc más grande, que se soldará y se sellará. Este féretro de zinc, a su vez, se colocará en una caja de madera que irá en el lugar de la sepultura, que el lugar en el que será sepultado el Papa Benedicto será el que ocuparon los restos del Papa San Juan Pablo II hasta el momento en que fueron exhumados con motivo de la beatificación. Sí, actualmente los restos de Juan Pablo II se encuentran en el altar de San Sebastián, en el piso superior de las Grutas Vaticanas, y en ese lugar precisamente se van a enterrar los restos del Papa Benedicto XVI. Eso también es bastante simbólico, Padre Roberto, como Joseph Ratzinger, siendo Papa, habiendo sido elegido, retomó algunos elementos que hemos recordado a lo largo de la transmisión, como el tema del ser peregrino, el tema de la alegría, el tema de no tener miedo a abrir las puertas a Cristo, la fuerza de la fe, y hoy día es enterrado en el mismo lugar donde su predecesor había sido enterrado.
Por supuesto, se trató de un estrecho colaborador del Papa San Juan Pablo II, participando, por ejemplo, en un proyecto muy importante del pontificado del Papa San Juan Pablo II, como es el Catecismo de la Iglesia Católica, que quizá es de todos los documentos del Papa San Juan Pablo II, es el legado más importante, porque es una guía segura para nosotros los católicos del siglo XXI, de lo que creemos, de lo que es nuestra fe. Nos da certeza y además, por supuesto, nos permite crecer en el conocimiento de nuestra fe. Así es, estimados oyentes, recordando siempre que el tema de Dios y el de la fe fueron el centro del pontificado de Benedicto XVI y nos ha dejado un gran legado a nivel de textos y volúmenes que han sido escritos en los diferentes documentos pontificios y también teológicos. A nombre de Renato Martínez y del padre Roberto Sí, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de los diferentes canales y las redes sociales. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.